Congresista, hay un tema nacional que está complicando la representación política e intenta arrastrar a todo el tema de Odebrecht y la corrupción. ¿Cuál es la lectura que tienen ustedes del Frente Amplio, en tanto también se está cuestionando la relación con algunos líderes políticos? Mira, sin duda, ¿no? De esto hay que hablar sin ningún tipo de pretensión de querer dar lecciones, todo lo contrario, lo que hay que hacer es realmente ver qué tipo de situación es esta, ¿no? No es una situación nueva, ¿no? La corrupción la hemos vivido en nuestro país de manera estructural durante los 90, se tuvo un Estado capturado y al servicio justamente de este tipo de actos. Lo que creo que no hicimos en ese momento, y eso fue una oportunidad perdida, fue justamente no prepararnos para que el Estado estuviera capacitado en sancionar ese tipo de hechos, porque lo que ahora ha pasado es que tenemos la facilidad de que la información que llega por el caso Odebrecht sea transferida a nuestro país, pero por la vía judicial del extranjero, por la vía de Brasil, ¿no? Entonces eso nos facilita información, pero lo que no estamos teniendo es la capacidad de sancionar y de que la justicia peruana procese estos hechos adecuadamente. Entonces el gran reto en estos momentos es que todas las instancias del Estado, el Ejecutivo, el Congreso de la República y el Poder Judicial puedan tener la fortaleza para sancionar los hechos de corrupción, para prevenirlos también, sin duda. O sea, hay mecanismos dentro del Estado que permiten que empresas grandes puedan cometer ese tipo de hechos ilícitos sin que nadie siquiera llame la atención de ellos, ¿no? Aún cuando hay fuertes indicios. Entonces, desde la bancada del Frente Amplio nosotros sí hemos manifestado que quisiéramos contribuir a esa lucha contra la corrupción, no solamente en palabras, ¿no? Hemos presentado por eso algunos proyectos de ley que lo que apuntan es justamente a cuestionar esos privilegios que tienen sobre todo las autoridades políticas y los grandes funcionarios en relación a posibles hechos de corrupción. Por ejemplo, que la inmunidad parlamentaria, que es algo que gozamos los congresistas, no sea un impedimento para que la justicia haga su trabajo al momento de investigar un hecho de corrupción, o que los funcionarios elegidos por votación popular o funcionarios designados por cargos de confianza no tengan la posibilidad de hacer uso de estos mecanismos de cuentas offshore, por ejemplo, para movilizar dineros que podrían provenir de actos ilícitos. Eso también hemos planteado un proyecto de ley, que se prohíban ese tipo de cuentas offshore, que lo que permiten es tener dinero en paraísos fiscales, ¿no? Entonces, medidas como esta, muy concretas, pero que podrían ayudar a que realmente empecemos a prevenir la corrupción y no solamente sancionarla. Este tema va para largo y está dejando otros, como el tema de la mirada conservadora, que está cuestionando el Estado con la campaña "Con mis hijos no te metas", y que oculta un gran tema. ¿Cuál es la mirada también en ese sentido? ¿Qué se está avanzando? Sin duda, no hay que olvidarnos que mientras tenemos que hacer una lucha frontal contra la corrupción, hay otros temas importantes para no solamente defendernos, ¿no?, de este tipo de actos, sino sobre todo para pensar de qué manera queremos desarrollarnos como país. Y algo que sin duda contribuye al desarrollo de nuestro país es que todos los ciudadanos y ciudadanas podamos ejercer libremente nuestros derechos. Uno de esos es justamente aquellos referidos a la posibilidad de empezar a afrontar problemas tan grandes como la violencia de género, ¿no? La violencia de género en nuestro país no solamente permite el asesinato impune de mujeres a través de los feminicidios, sino sobre todo que la violencia familiar sea uno de los hechos más extendidos, casi normalizados por nosotros los peruanos y peruanas, que seamos uno de los países con más alta tasa de violencia sexual. Entonces todo eso no solamente se combate con leyes más duras, con sanciones más drásticas, con penas más altas para los agresores, sino sobre todo con una educación. Entonces estas campañas contra la posibilidad de que desde la escuela se empiece a formar a los niños y a las niñas en igualdad de género son cosas que todos los peruanos deberíamos rechazar, en principio porque queremos justamente que este sea un país en el que acabemos de una vez con la violencia y que todos los peruanos y las peruanas tengamos las mismas oportunidades. Por último, congresista, en esta mirada nacional de los problemas, esta correlación de fuerzas del Congreso de la República de determinar y querer arrinconar al gobierno de PPK, ¿cómo ven ustedes? O sea, ¿qué es lo que está faltando en esta gobernabilidad del país? Yo lo que creo que es que hay mucha soberbia, efectivamente, se está dando una especie de juego entre dos fuerzas, pero es un juego entre dos fuerzas que apela al debilitamiento del otro, sin importar realmente cuáles son las principales tensiones que hay a nivel del país en términos de la preocupación de la ciudadanía, ¿no? O sea, no se habla de nada de eso en esta tensión, en esta especie de medida de fuerza que se hace entre uno y otro, específicamente entre el gobierno y el fujimorismo, y en ese debate quedan invisibilizados los grandes problemas nacionales, ¿no? No solamente hablamos acá de esta preocupación fuerte por la inseguridad ciudadana ligada a las actividades delictivas como el narcotráfico, sino también a la posibilidad de que hablemos de cómo el modelo económico todavía no ha podido recuperarse de un debilitamiento, de una lentitud con la que ha crecido, pero para favorecer ya no los grandes intereses, sino sobre todo a la economía de la gente, ¿no? A la posibilidad de hablar de mejores condiciones de trabajo, la posibilidad de que hablemos de inversión pública de calidad, sobre todo para las regiones de nuestro país,
país en las que, por ejemplo, los servicios de salud y educación son todavía muy precarios. Entonces, todas esas discusiones grandes, de fondo, importantes, mayoritarias, centrales, se escapan a esta pelea entre los dos poderes, tanto representados en el Congreso como en el Ejecutivo. Hay que romper, sin duda, esa tensión aparente y hacer que sea la ciudadanía la que empiece a manifestarse con más fuerza.